Cavallo y Kicillof no nos llevaron a ningún lado, dijo el presidente Mauricio Macri. No necesitamos líderes mesiánicos. Así, categóricamente, defendió la posibilidad, la decisión de él tener un equipo de economistas de distintas áreas en lugar de tener un solo ministro de Economía. Axel Kicillof es uno de los aludidos, fue ministro de Economía en el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, es diputado nacional del Frente para la Victoria y está en comunicación con nosotros. Axel, gracias por atendernos. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Ernesto? Buen día. Buen día. A ver, lo primero que te quería preguntar obviamente era tu opinión o si tenés ganas de responder algo a lo que afirmó el presidente. Mira, ya lo vamos conociendo, Macri. Hace 11 meses que gobierna y habla de un futuro promisorio y de un pasado para él desastroso. De lo que no quiere hablar es del presente. Yo creo que lo que oculta con esa frase, más allá de, digamos, no querer entrar en polémica, porque me parece que hace rato que Macri viene por el lado de la frase hecha, del marketing y sin ningún contenido. La verdad es que el equipo económico que tiene peores resultados no le puede estar dando. Y no es que lo digo yo, lo dice la BBC, lo dicen las consultoras extranjeras, el New York Times, todos están hablando del fracaso que ha tenido Macri en este casi primer año de gestión, por las decisiones que viene tomando en la economía, que un poco hablan de este tema. Yo creo que le sacan la pregunta porque se nota una enorme, una dosis de incapacidad, de ignorancia, otra dosis de descoordinación y otra gran dosis de atender a intereses muy claros, muy concentrados y que no son de las mayorías. Porque la verdad es que lo que observamos, mira, los últimos números de industria, caída arriba del 7%, pero sectores como textil, como cemento, como ni hablar construcción en general, están batiendo récords que superan incluso los últimos 12 años de caída. Y el consumo, el último dato que tenemos, 8,2, la gente no está pudiendo comprar. Entonces lo que han hecho es un plan económico neoliberal que tiene las consecuencias que tiene que tener, que conocemos todos de los libros, de los manuales, de lo que pasa en la Argentina y de lo que pasó y de lo que pasa en el mundo. Yo creo que es muy difícil decir que abre las importaciones por la pesada herencia, se endeuda en no sé cuántos miles, 35.000 millones de dólares, 40.000 ya, o sea, duplica la deuda externa con privados, poniendo en riesgo el futuro de la Argentina. El año que viene planea triplicarla ya con respecto a lo que recibió, bajar las retenciones, subir los alimentos, abrir las importaciones. Eso no tiene que ver ni con la herencia, ni con una situación, tiene que ver con decisiones que toma. Ha redistribuido el ingreso a manos de unos pocos y en contra de las mayorías. A ver, esa es la verdad. Axel, resulta que hoy a la mañana temprano hablamos extensamente con Javier González Fraga. Yo le planteaba algunos de estos temas que vos estás puntualizando. Sí. Y él me decía, mirá, hay un momento, no me lo decía así, pero básicamente lo traduzco muy didácticamente. Hay un momento donde la economía es una economía de frazada corta. Entonces vos tenés opciones o emitir o emitir o ajustar o endeudarte. Entonces uno no puede desde la oposición criticar un gobierno cuando ajusta porque ajusta y cuando en lugar de ajustar se endeuda porque se endeuda. El gobierno está apelando a las opciones de corto plazo que tiene. ¿Vos no estás de acuerdo con eso? No, claro que no. Mira, los problemas que tiene el gobierno son errores no forzados. Claramente, yo creo que ellos vinieron con el discurso y mucha gente los votó, de cambiemos, vamos a vivir mejor. No hablaban ni de dificultades, ni de un año difícil, de nada en la campaña. La gente no la votó para tener este sacrificio que está teniendo. Y esto es así por las decisiones que tomó el gobierno equivocadas. Mira, yo me acuerdo muy bien, y son cuestiones realmente de inaptitud, de ignorancia o mala fe. Decían que si devaluaban no iban a subir los precios. ¿Te acordás la cantidad de veces que dijeron que toda la economía se movía al blue, sí. A 16? Bueno, devaluaron y tenemos 45% casi de inflación. Devaluaron un 50 primero, ahora por ahí andará a 15, y se le fue a precios, porque además no controlaron ni un precio, y al revés, subieron las tarifas. Todas decisiones que en la economía no se puede, tiene razón González Fraga, no se puede inventar riqueza. Lo que sí se puede hacer es redistribuir la riqueza existente a través del Estado.
que ellos han redistribuido. Por ejemplo, levantan las retenciones, devalúan muy fuerte, ganan los exportadores, pierden los laburantes, pierden los jubilados, pierde la clase media. Es una decisión que no sé, parece ya tiempo pasado, pero se la pasaron diciendo que no iban a tener problema de precio. Cuando la devaluación se le va a precio, entonces lo que empieza a pasar es que el sueldo no alcanza. Entonces generan una enorme recesión, porque un 45% o 42%, si querés, para ponerme en números que ha aceptado el propio ministerio, no subió ningún salario, no subió ninguna jubilación. Hemos perdido algunos 15, otros 10, otros 7. ¿Y en qué se diferencia lo que hicieron ellos ahora, la devaluación, con la devaluación que ocurrió en 2014? Mira, para el recuerdo de la gente, primero que fue mucho menor, fue 22% contra 50, 60. Segundo, que la devaluación de 2014 fue una devaluación que, bueno, te lo digo lateralmente, pero nosotros denunciamos una corrida cambiaria de determinados sectores. Te acordarás Aranguren, el HBC, hoy importantes funcionarios de gobierno, cercanos al gobierno, pero denunciamos esa corrida, la paramos, nivelamos el tipo de cambio y después largamos un montón de medidas compensatorias a la devaluación. Subimos la AUH 50% a los 2 días más o menos. Y después controlamos los precios, llamamos a los empresarios, hicimos el Procrear, el Progresar, el Subbeneficios, el Procreauto. Es decir, reactivamos el consumo y nivelamos los ingresos de los que más sufren con una devaluación. Lo contrario a lo que hizo el gobierno. Este es un gobierno de CEOs, pero CEOs que pareciera que no dejaran de trabajar para las empresas en las que déjame ahora, Gustavo Grande, te quiero hacer una pregunta. Déjame hacer algo que es de fondo. Vamos a suponer que, simplemente como una cuestión teórica de que hay buena fe. Es gente que cree en determinada forma de reactivar la economía o de determinado proceso de ajuste como una forma de dar un paso atrás para dar dos pasos adelante, y se encuentra en un momento, 11 meses después, con que los manuales que ellos habían estudiado no funcionaron, en una situación difícil, etcétera. Y se encontraron ahora, o pasa la cuestión de ciencia ficción de Macri retrocede y dice, bueno, lo llamo a Axel Kicillof y le propongo el Ministerio de Economía. No quiere, ya lo dijo. Bueno, no quiere porque sos mesiánico, pero fuera de eso, o alguien que piensa como vos, ¿qué debería hacer? Porque el gobierno está diciendo, por un lado dice, bueno, reactivemos el consumo ahora y paremos la inflación y anclemos el dólar y aumentemos un poco más las paritarias que la inflación para que reactive un poco. Pero al mismo tiempo te aparece el Banco Central con la tasa alta. Hoy González Fraga criticaba esa combinación contradictoria de elementos. Pero si hubiera que hacer un plan ahora para tratar de generar una reactivación y que ocurra lo que el gobierno viene anunciando mes a mes que va a ocurrir y no ocurre, ¿qué recomendarías vos? Mira, primer punto, cuando ellos le pagan una barbaridad a los buitres, todavía ayer empezaron a aparecer más juicios de los fondos buitres, de otros fondos buitres, algo que anticipamos en su momento, que esto no cerraba el conflicto, lo prolongaba y lo convertía más oneroso, porque hay reclamos multimillonarios de nuevo y va a seguir habiendo probablemente, por lo que han pagado de desquiciado, pero la verdad es que tienen acceso al mercado financiero internacional. Tomaron como 40.000 millones de dólares de deuda, en dólares. O sea, duplicaron la deuda en dólares que había con privados cuando llegaron. Todos esos dólares los emplearon para la fuga de capitales, abrir las importaciones y liquidar buena parte de nuestra industria y dárselos a los ojeros, a los mineros, a los sectores concentrados. O sea que no es verdad lo que decías antes de que ellos no tienen alternativa. Siempre deciden para el mismo lado, darle a los más ricos, porque deben creer, esto que decía de los libros, que no les andan, que no les funcionan, porque nunca funcionaron, que dándole muchísima plata a los que más tienen, y no son los sectores medios que los votaron, ni los empresarios que los votaron, son realmente los sectores más concentrados y muchos de ellos extranjeros, dándole mucha plata a ellos iba a haber una lluvia de inversiones que iba a generar un derrame. Esa teoría económica fracasó siempre, pero ahora acaba de fracasar de nuevo este año. Deben cambiar el enfoque y pensar que lo más importante que tenemos en la Argentina es el mercado interno. Entonces todo lo que ellos decían, que antes hacíamos con emisión, vos pensás que cuando traen los dólares, y ellos dicen que no quieren ajustar, la educación, la ciencia, la cultura la ajustan igual, pero dicen, esos dólares los transforman en pesos, o sea, emiten también.
Lo que pasa es que le están dando la plata a la gente equivocada, a los sectores equivocados. Ahora, tienen que dar a los jubilados. Si ellos generan caídas permanentes del salario real, de los ingresos reales, no va a haber reactivación. O sea que la receta es muy simple y con los mismos instrumentos que están usando no empeoraría ni las cuentas ni el endeudamiento, sino que es una teoría económica distinta que muchos de ellos, en la que muchos de ellos no creen, pero yo creo que los patrones de esas empresas de las que eran CEOs tampoco les gusta, porque ellos prefieren tener la plata de ellos, digamos, no que la tenga la gran mayoría. Y se equivocan también, porque al empresario le va mejor cuando tiene a quien vender, le invierte cuando tiene a quien vender. Ahora, Kicillof, Gustavo Gravia lo saluda. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para usted también. Bueno, muchas gracias. Yo escucho, el diagnóstico que usted hace sobre la realidad del gobierno actual, pero me retrotraigo a la pregunta de Ernesto Tenenbaum anterior. ¿Qué medidas concretas usted hubiese tomado desde el 11 de diciembre? Mira, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tuvimos para llegar a alguna solución del tema de los fondos buitres fue Macri, porque Macri ya lo confesaron, fueron a Estados Unidos cuando nosotros éramos gobierno a decirle a los fondos buitres que le iban a pagar la barbaridad que le pagaron. Entonces no se puede negociar cuando muy pronto tenés una elección que si uno gana te van a pagar 3 veces más que lo que te está ofreciendo el gobierno. Entonces el año 2015 fue muy difícil terminar ese asunto, pero de todas maneras yo en términos de política económica nosotros veníamos tomando créditos, pero para hacer obra pública, como es el caso de las represas, el Belgrano Carga, cosas que continúan pero lo pararon. Entonces yo apostaría a la infraestructura. Este año pararon toda la obra sin ningún motivo, fuera del ajuste que están haciendo. Recién ahora empiezan a salir algunos datos de que reactivan la obra pública 11 meses después. Perdieron 11 meses, obras en electricidad no hicieron, es decir, obra pública no permitiría que los salarios caigan, no por una cuestión exclusivamente por las jubilaciones, humanitaria, de inversión social, de inclusión ideológica, por una cuestión económica. Cuando vos perdés, todos ustedes perdieron 10% del salario, compran menos, no se pueden ir de vacaciones. Está bien, pero ¿con qué dinero hubiésemos hecho las obras públicas? ¿Con más emisión? Mucho menos que el que ellos han tomado de deuda y el que han hecho de emisión y el que han hecho de déficit fiscal. Subieron el déficit fiscal como medio punto del producto desde el año pasado. El año pasado crecíamos a 2,5, aceptado por el propio gobierno. El año pasado el salario real creció. Había que, si ellos tienen nuestra orientación ideológica, porque no era nuestro gobierno, también es difícil el ejercicio, que yo creo que Macri quería beneficiar a los grandes exportadores, de los cuales quería beneficiar a las empresas energéticas, que son socios, algunos de los miembros del gabinete también, quería beneficiar a los bancos extranjeros, ni sé cuánto han pagado de comisiones, quería pagarle a los buitres y han propuesto un tratado de libre comercio con Estados Unidos y alinearse con Estados Unidos. Esas son decisiones de política económica. Yo creo que sí, corrigiendo obviamente las cuestiones que estaban en tensión, que tienen que ver también año electoral, etcétera, pero con la economía creciendo, con el empleo subiendo, y bueno, había que tratar de no romper todo. Pero ¿por qué cuando uno habla con los que tenían economías regionales, por ejemplo, los productores del Alto Valle, los que tenían tambos, la ganadería, todos decían que estaban peor? Como que no dicen que estaban peor, dicen que tenían problemas y ahora todos dicen que están peor, por eso vinieron a tirar la fruta, por eso tanto lío con la lechería. Y yo te explico por qué. Porque el año pasado, en realidad a fines de 2014, caen muy fuerte los precios internacionales, lo cual yo reconozco que es un problema que tiene el gobierno actual. No es que digo todo Brasil sigue cayendo muy fuerte, hay problemas externos, pero ante los problemas externos ellos abren más la economía, defienden menos la producción interna, y entonces lo que te dice cualquier economía regional es que el año pasado no vendían afuera porque se les cayó el mercado, pero ahora no venden afuera ni adentro. Entonces han empeorado la situación, todas las economías regionales, y además le pusieron el tarifazo en los lugares donde hay riego, Catamarca, bueno, todo Cuyo, donde hay riego, además del tarifazo les cambió la ecuación de costo. Han desequilibrado muchísimo las cosas que podían intentar solucionar, porque les ha ganado la ideología. A ver, déjame... los ha ganado la ideología. Ellos está claro. Lo que te quería preguntar era,
Respecto del periodo de ustedes, vos fuiste ministro los últimos 2 años, y fuiste parte del equipo de economía los últimos 4. En general, cuando uno habla con alguien que participa, no solamente de kirchnerismo, de cualquier gestión, es muy habitual hacer la pregunta, bueno, pero ustedes en qué se equivocaron, y en general lo que te cuentan es, bueno, hubo tal factor que nos perjudicó, el precio internacional de la soja, cayó Brasil, tuvimos que tomar decisión, una corrida que tuvimos que frenar, pero hicimos tal compensación, y en general el relato hay culpas externas a uno, y uno que hizo lo que pudo en una situación difícil. ¿Hay alguna medida tuya o del gobierno anterior en el cual vos digas, esto fue una pifiada que nos mató? No, que nos mató no, pero montones de cosas que corregiría. Pues nosotros también corregíamos sobre la marcha. La verdad que te doy casos de cosas chiquitas y casos de cuestiones grandes también. Ahora voy a eso. Lo que me parece importante es que quede claro que el año pasado, 2015... había menos déficit fiscal que hoy, reconocido por el gobierno. Había menos inflación que hoy, la mitad, reconocido por el gobierno de Macri. Menos endeudamiento que hoy, porque lo han duplicado con respecto a lo que teníamos el año pasado. Había crecimiento económico, reconocido por el gobierno de Macri después de cocinar las estadísticas que todavía estamos viendo que hicieron, porque lo critican los analistas privados también a lo que han hecho en el INDEC, con montones de factores. Ahora, con respecto a nuestra política, yo creo que nosotros tuvimos 12 años en el gobierno, la economía creció muy fuerte, se incluyó muy fuerte. Yo hubiera cambiado que la integración regional, por ejemplo, la integración con los países vecinos, con el Mercosur, yo creo que fue insuficiente, que nos faltó mucho. Y esto tuvo que ver con cuestiones, obviamente, nuestro gobierno, el otro, pero para no echar las culpas, más integración productiva, más integración regional, había que haberlo hecho más intensamente. Industrialización. Hay sectores que crecieron muchísimo, industrias que hoy los están destruyendo, textil, juguetes, plástico, todo destruido con la apertura de las importaciones, la gente se va a Chile, mirate, y recuerdo, el año pasado me decían que había atraso cambiario, ¿se acuerdan? Evaluaron 50%, la inflación fue 40 y pico, tienen el mismo atraso cambiario, por eso ayer creo que Cronista en tapa, atraso cambiario. O sea que no solucionaron nada. Bueno, pero vos te das cuenta lo que te cuesta llegar a un error propio. Te estoy comentando, más industria es que errores propios, por supuesto. Mira, nosotros cuando aplicamos el cambio del programa de garrafas, de inclusión con las garrafas, por ejemplo, pues si vos me preguntas grandes errores, en mi programa económico, en nuestro proyecto económico, nosotros creemos mucho. Creemos que Argentina se puede industrializar, creemos que no tiene que ser un país primario, sabemos que es difícil y sabemos que no se puede hacer todo bien. O sea que hay montones de cuestiones. Si vos me preguntás la relación comercial con Brasil, montones de cuestiones, detalles generales de las que te puedo hablar. Es una lista muy grande. Lo que no me podés, no podés esperar que yo que diga el plan económico de Macri era lo que teníamos que hacer. No es eso lo que yo te planteo. Entonces, a ver, te lo planteo con... una cuestión estructural. La cuestión de terminar de normalizar el frente financiero externo, arreglamos la cuestión de Repsol, algunos dicen que lo podríamos haber hecho antes, el CIADI, también comenzamos a regularizarlo, arreglamos el Club de París, y tuvimos el problema con los buitres, que yo tengo mucho para decir, pero hicimos enormes esfuerzos, lo que pasa es que eran los más grandes ¿Sabés por qué? Yo te voy a decir por qué te lo pregunto. Si vos me decís, así a grosso modo, uno tiene un laburo periodístico que en última instancia es curioso, trata de entender, no es un especialista, pero si a grosso modo me decís qué discurso te resulta más simpático o más coherente o del cual te identificás más respecto de qué tipo de desarrollo vos querés para un país, me resulta mucho más, me identifico mucho más con tu discurso que con el discurso que tiene el macrismo. Ahora, a mí me gustaría ver en algún momento un texto, un paper diciendo, bueno, ¿qué pasó con la política energética? Que empezamos a tener un déficit que antes no teníamos. ¿Qué pasó con la integración de la industria? La integración, como bueno, pero son lo mismo, mira Ernesto, son los que te estoy mencionando. Después, si querés, te alcanzo algunas cosas que tenemos escritas y que estamos escribiendo, pero hay un tema... Porque es una discusión que sigue. Entonces, si vos, si la situación es... Comparto lo que decís. Y además no seguiríamos trabajando intensamente en política y... Déjame hacerte dos o tres preguntas de coyuntura política antes de despedirte, porque ya nos está comiendo el tiempo. Dos o tres cosas. Sobre la declaración de Miguel Ángel Pichetto.
respecto de los inmigrantes. ¿Qué opinas? Mira, ya lo he dicho, yo no comparto para nada esa visión ni el Frente para la Victoria, en general no la comparte. El ministro Abruz del gobierno parece sí compartirla, yo no la comparto. Hoy ha salido un comunicado el día de ayer de Bolivia, con el que yo me solidarizo, porque la verdad que nosotros desde posiciones de dirigencia o de responsabilidad hemos tenido siempre una política especialmente proclive a lo que conocemos como la integración con Latinoamérica, también a nivel poblacional, a nivel de migración, así que siempre hemos hecho lo contrario de eso. Respecto de la foto de Lía, Esteche, Vudú, es con las patas en la fuente el otro día, y después la declaración de Esteche diciendo que si a Cristina la meten preso, un juez puede aparecer muerto. ¿Tenés alguna opinión? Sí, no, me parece que esas declaraciones son completamente equivocadas y no estoy de acuerdo. No es así, me parece más bien que lo que estamos viviendo es lo contrario, ¿no? Porque ha habido, y yo no sé si ustedes lo han informado, lo conocen, ha habido muchísimos locales de nuestras agrupaciones baleados, ha habido algún dirigente, algún militante baleado de nuestro espacio. Una chica que acá cerca de mi comuna le pegaron 2 tiros, todavía no se sabe quiénes fueron, en el brazo. Es decir, que estamos en una situación donde la represión y la violencia política o las denuncias de violencia política se han incrementado, y la persecución judicial también. Yo creo que todas estas cuestiones son peligrosas. Nosotros creemos en los procesos democráticos, pacíficos, así que ninguna de esas manifestaciones de ninguno de los lados las comparto. Cuando habla de persecución judicial, Kicillof incluye, por ejemplo, el caso López, debido, o solamente se refiere a la expresidenta de la Nación? No, me refiero también a mí mismo, me refiero también a mí mismo. Yo estoy en una causa dólar futuro que ningún abogado, ningún jurista, exceptuando el juez que la empujó, del mundo dice que haya algo parecido a un delito, y ya es público, lo dicen hasta las editoriales, y sin embargo avanzan en embargos de bienes, declaraciones. Yo eso lo llamo persecución judicial. Y los casos para no hablar de los casos de corrupción, yo he visto casos de corrupción, y mi definición la he dicho muchas veces: el que es corrupto tiene que ir en cana. Lo que pasa es que sea de los Panama Papers, cualquiera de estas causas que están dando vueltas en las bolsas, que le aparecieron a Michetti, la vicepresidenta, sea lo que pasó en cualquier sector político, de nuestra fuerza o de la otra, los jueces tienen que actuar rápidamente y con equidad. Lo que no puede pasar es que las causas que avancen rápido, medidas, pero después se detengan para dejarlas ahí suspendidas, sean solo las de un lado, porque entonces estamos en una situación donde además se está corriendo el riesgo de que todo el mundo empiece a pensar que todos los políticos son chorros, como fue en los 90, y se pierdan las discusiones de fondo que hay que dar en la Argentina. Por eso, Axel, yo por más que estén los Panama Papers en juicio, yo no digo que Macri por eso es un delincuente. Hay que juzgarlo, hay que ver si evadió impuestos. Él volvió a decir que no evadió impuestos, decía que estaban cerradas, ahora resulta que las abrió él en Brasil. Pero bueno, hay que investigarlo y hay que terminarlo rápido, porque si no el manto de sospecha existe todo el tiempo. Ahora, el tipo que se lo pesca robando, o que se lo descubre en alguna situación así, o que se le prueba alguna situación así, tiene que ir en cana. Pero yo me comí montones de denuncias falsas, algunas impulsadas incluso por un diario de mucha circulación que se llama Clarín, que después terminaron en un juicio, que después termina en la nada 3 años después, pero mientras tanto seguís acusado. Entonces yo que no me llevé ni una goma de borrar, también me empiezan a agarrar con las mismas cosas y a perseguir con las mismas cosas. Eso somos persecución judicial, Axel, no los casos de un lado o del otro que se prueben. Por último, en algún momento el peronismo va a volver al poder. En algún momento va a volver, evidentemente, porque así es la vida y porque el peronismo es una fuerza muy importante. ¿Hay algún dirigente del cual definitivamente no serías ministro de Economía? Ponele que, a ver, te doy una hipotética, que sea Randazzo, o que sea Scioli, o que sea Sergio Massa el que llega, y te dice: Axel, me interesa que seas parte de mi equipo. ¿Alguno de esos 3 les dirías que no? Mira, no lo he pensado. Por ahora lo que te diría es que el único dirigente nacional que yo sería ministro de Economía es de Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo fui, la verdad que bueno, que lo hice y tuve mucha confianza de ella, mucho apoyo, pero además compartía las políticas que se estaban llevando adelante. ¿Y vos crees que ella va a volver? Eso es lo que puedo decir. ¿Vos crees que ella va a volver?
Mira, el otro día estaba mirando algunas encuestas y la verdad que le dan muy bien, por eso se arma todo esto. Si las encuestas, si la gente, o si yo recorriera el país y no me pasara, que la gente me dijera, por cualquier lado, ¿cuándo vuelve Cristina? Esta pregunta no me la estarías haciendo. O sea que después la decisión que se vaya a tomar, que ella vaya a tomar en el momento adecuado, la desconozco. No es una cuestión de creencia, me parece que es una cuestión política que depende de un montón de factores, como Macri, que dijo ya se largó a la reelección, ¿no? Prácticamente en el diario. Pero me parece que esas cosas son prematuras también para Macri y que no hacen muy bien y que responden a situaciones. Como muchos están diciendo que Macri no puede gobernar más de un mandato, él sale a decir lo contrario. Como muchos están diciendo que a Cristina le está yendo muy bien en las encuestas, con la popularidad, todos se preguntan si va a ser candidata porque puede serlo. Entonces me parece que son especulaciones de momento. Lo único, para cerrar, que quiero decir es que lo que Macri tiene que hacer es gobernar para la gente, incluso para los que lo votaron y hoy está defraudando a velocidades siderales porque le saca el fútbol para todo, no le saca el impuesto a la ganancia, promesa muy concreta de campaña que va a hacer en 10 minutos. Y lo que tiene son todas excusas para decir que es culpa de otro lo que le pasa, pero no mejora absolutamente nada. Gracias. Tendría que hacer esto. Gracias. Yo contribuyo si me pide. Dale. Gracias por la diferencia de atendernos. No, muchísimas gracias por la entrevista. Era Axel Kicillof, diputado nacional del Frente para la Victoria. Hoy a la mañana temprano hablamos.